Parte 1. El fusil descansaba sobre el banco de trabajo de aluminio bajo la luz fluorescente, desmontado en sus conjuntos principales. El receptor superior separado del inferior. El grupo del portacerrojo dispuesto en secuencia. El cañón, aún tibio por las pruebas en el campo de tiro, reposaba sobre soportes acolchados. Para un ojo no entrenado, parecía cualquier variante de AR-15 esperando inspección. Pero el receptor superior contaba una historia diferente, donde un M4 estándar mostraría un tubo de gas que va desde la base de la mira delantera hasta el portacerrojo. Este receptor mostraba un canal mecanizado en el propio metal. Una varilla de pistón, no más gruesa que un lápiz, se asentaba en ese canal. En el extremo de la boca, un bloque de gas compacto albergaba el conjunto del pistón, un cilindro de apenas 1 pulgada de largo. Todo el sistema de gas ocupaba el espacio entre la recámara y la boca del cañón, autónomo y aislado del mecanismo de acción. Esto era Oberndorf, Alemania, en 2004. Las instalaciones de desarrollo de Heckler & Koch, donde la empresa que había diseñado el G3, el MP5 y el G36 intentaba ahora algo más limitado y quizás más difícil: mejorar el diseño de alguien más sin abandonar lo que lo hacía exitoso. El proyecto HK416 no comenzó con ambición, sino con datos. Los informes de campo de unidades militares que utilizaban carabinas M4 en operaciones prolongadas mostraron un patrón. El sistema de impacto directo, que utilizaba gases de propulsión para ciclar el mecanismo, depositaba residuos de carbono directamente en el grupo del portacerrojo. En condiciones controladas con mantenimiento regular, el sistema funcionaba. En entornos desérticos con arena fina, en condiciones árticas con frío extremo, o durante enfrentamientos sostenidos donde la limpieza no era posible, esa acumulación de carbono creaba una fricción que provocaba fallos. Los ingenieros de Heckler & Koch entendieron que reemplazar el sistema de gas significaba preservar todo lo demás. La plataforma AR-15 dominaba el inventario militar mundial no por su sistema de gas, sino a pesar de él. La modularidad, la ergonomía, el manejo del arma, la compatibilidad con accesorios, estos elementos tenían un impulso institucional. Un fusil nuevo enfrentaría batallas presupuestarias, gastos de entrenamiento y reorganización logística. Un receptor superior mejorado que se montara en los inferiores existentes no enfrentaba ninguna de esas barreras. La varilla del pistón en el banco de trabajo representaba ese cálculo. Los sistemas de pistón de carrera corta no eran novedosos, aparecían en el AK-47, el EFAL y el propio G36. Lo novedoso era la integración, hacer que un sistema de pistón encajara en las dimensiones del AR-15, manteniendo las tolerancias de la recámara, preservando la precisión y evitando la interferencia armónica, requería tratar el cañón y el conjunto del pistón como un sistema térmico unificado. El metal se expande al calentarse. Un pistón golpeando una varilla de operación miles de veces por minuto genera calor y vibración. Esas fuerzas tenían que gestionarse dentro de márgenes medidos en milésimas de pulgada. Los datos de las pruebas eran prometedores. El promedio de disparos entre fallos había aumentado significativamente. La acumulación de carbono seguía ocurriendo, pero se acumulaba en el bloque de gas, delante del mecanismo, donde no podía impedir el movimiento del portacerrojo. Los intervalos de limpieza podían extenderse de cientos de disparos a miles. Para las unidades que operan en entornos donde los momentos para el mantenimiento son impredecibles, ese margen representaba capacidad operativa. Si historias como esta te ayudan a ver cómo la ingeniería moldeó silenciosamente la historia, cuéntanos en los comentarios qué te ha sorprendido hasta ahora y quédate con nosotros para el siguiente capítulo.
Parte 2. Ernst Mauch había pasado 3 décadas en Heckler & Koch, la mayor parte en el desarrollo de armas ligeras. Para 2004, había visto suficientes proyectos de fusiles como para reconocer la diferencia entre innovación e iteración. El HK-416 fue deliberadamente lo segundo. El desafío no era inventar un nuevo sistema, sino disciplinar la ingeniería para tocar solo lo que necesitaba cambiarse. La solicitud provino de operadores que conocían íntimamente las fortalezas y limitaciones del M4. No querían un fusil de reemplazo. Querían el M4 que ya conocían, pero con la confiabilidad necesaria cuando los programas de limpieza se volvían teóricos. Esa claridad de requisitos era rara y valiosa. La mayoría de los proyectos militares comenzaban con declaraciones de capacidad amplias que invitaban a la deriva del alcance. Este comenzó con un diagrama de piezas y un círculo rojo alrededor del tubo de gas. El equipo de Mauch comenzó con las restricciones dimensionales. El receptor superior del AR-15 tiene un volumen interno limitado. Un sistema de pistón requiere un cilindro, un pistón, una varilla de operación y un resorte de retorno. Todo eso tenía que encajar dentro de la carcasa del receptor existente sin interferir con la tuerca del cañón, la trayectoria del portacerrojo o los puntos de fijación del guardamanos. El bloque de gas tenía que reemplazar la base de la mira delantera estándar, añadiendo el conjunto del pistón, pero no podía extender la longitud total ni requerir herramientas especializadas para su instalación. El primer prototipo funcionó mecánicamente, pero falló térmicamente. Tras fuego sostenido, una condición de prueba realista, el cañón se expandió lo suficiente como para que las holguras entre el pistón y el cilindro se redujeran más allá de las tolerancias aceptables. El pistón se atascó contra las paredes del cilindro, creando una fricción que ralentizó la cadencia de tiro y finalmente causó una interrupción. La solución requirió calcular los coeficientes de expansión térmica para el acero del cañón y la carcasa del bloque de gas, para luego diseñar holguras lo suficientemente holgadas para acomodar la expansión por calor, pero lo suficientemente ajustadas para evitar fugas de gas a presión de operación. El segundo desafío fue la dinámica de impacto. En un sistema de impacto directo, la presión del gas actúa gradualmente sobre el portacerrojo a través de la llave de gas. En un sistema de pistón, la varilla de operación golpea el portacerrojo. Un impacto mecánico repetido miles de veces. Ese impacto debía transferir suficiente energía para ciclar el mecanismo de forma fiable, pero no tanta como para acelerar el desgaste de las piezas o crear un impulso de retroceso excesivo. La masa del pistón, la longitud de la carrera, la constante del resorte, cada variable afectaba la sincronización del sistema. La formación de Mauch en ingeniería mecánica fue fundamental aquí. El equipo construyó modelos matemáticos de la curva de presión del gas, la aceleración del pistón y la velocidad del portacerrojo. Probaron constantes de resorte de diferentes fabricantes. Midieron los tiempos de ciclo con cámaras de alta velocidad. El objetivo era una velocidad del portacerrojo que coincidiera con la sincronización del M4 estándar, asegurando la compatibilidad con los pesos y resortes de recuperación existentes. Lograr esto requirió iterar sobre la masa del pistón y la longitud de la carrera hasta que el perfil de transferencia de energía se alineó con el modelo base. Había presión institucional. La reputación de Heckler & Koch se basaba en armas que funcionaban. El G3 había equipado a docenas de naciones. El MP5 había definido la categoría de subfusiles. La empresa no lanzaba productos que fallaran en las pruebas de campo. Pero el HK-416 enfrentaba una prueba diferente.
Tenía que superar a un fusil que, a pesar de sus compromisos, se había convertido en el estándar con el que se medían todos los demás. La mejora incremental no era suficiente. El sistema de pistón tenía que ofrecer ganancias de confiabilidad medibles, documentables y operativamente relevantes. A finales de 2004, los datos de las pruebas respaldaron el diseño. El HK416 ciclaba de forma fiable a través de arena, lodo y temperaturas extremas que degradaban el rendimiento del M4. Los residuos de carbono que se acumularían en un portacerrojo de impacto directo se expulsaban hacia adelante a través del bloque de gas. El mecanismo funcionaba según lo previsto. Parte 3. El sistema de gas opera bajo principios que preceden a las armas de fuego: diferenciales de presión, ventaja mecánica y transferencia de energía. Lo que hace específica la implementación del HK416 es cómo gestiona esos principios dentro de la arquitectura del AR-15. Cuando el fusil se dispara, el propulsor se quema, convirtiendo la energía química en gases en expansión. Esos gases aceleran el proyectil por el cañón. Aproximadamente a 4 pulgadas de la boca, la bala pasa por un puerto de gas perforado en la pared del cañón. En ese momento, la presión de la recámara es todavía de varios miles de libras por pulgada cuadrada. Una parte de esos gases escapa por el puerto hacia el bloque de gas. El bloque de gas contiene un cilindro alineado con el cañón. Dentro de ese cilindro se asienta un pistón, un componente de acero endurecido que encaja en el orificio del cilindro con una holgura mínima. Cuando los gases entran en el cilindro, empujan el pistón hacia atrás. El pistón no está unido a nada, simplemente se desliza dentro del cilindro, limitado por su longitud a una carrera de menos de 1 pulgada. Esta es la designación de carrera corta. El pistón se mueve solo lo suficiente para impartir impulso y luego se detiene. Detrás del pistón se encuentra la varilla de operación, un componente de acero independiente que se extiende hacia atrás a través de un canal mecanizado en el receptor superior. El extremo delantero de la varilla se apoya contra la cara trasera del pistón. Cuando el pistón se mueve hacia atrás, golpea la varilla de operación, transfiriendo energía cinética. La varilla continúa hacia atrás, impulsada por ese impulso. El extremo posterior de la varilla de operación interactúa con el portacerrojo. A diferencia de un portacerrojo de M4 estándar, que tiene una llave de gas en la parte superior para recibir los gases de impacto, el portacerrojo del HK416 tiene un hueco en forma de copa. El extremo posterior de la varilla de operación encaja en ese hueco. Cuando la varilla es impulsada hacia atrás, empuja el portacerrojo con ella. El movimiento hacia atrás del portacerrojo sigue la operación estándar del AR-15 a partir de este punto. El portacerrojo hace girar el cerrojo para desbloquearlo de la extensión del cañón. El extractor saca el casquillo disparado de la recámara. El eyector expulsa el casquillo a través de la ventana de expulsión. El portacerrojo comprime el resorte de recuperación en la extensión del receptor. El resorte devuelve el portacerrojo hacia adelante, extrayendo un cartucho nuevo del cargador y alojándolo en la recámara. El cerrojo vuelve a girar para quedar bloqueado. El sistema está listo para el siguiente ciclo. Lo que difiere es lo que no sucede. En el impacto directo, los gases de combustión a alta temperatura fluyen por el tubo de gas y entran en el portacerrojo a través de la llave de gas. Esos gases contienen partículas de carbono, residuos sólidos de una combustión incompleta. Ese carbono se deposita en las superficies internas del portacerrojo, en el propio cerrojo y en los anillos de gas que sellan el portacerrojo. Tras cientos de disparos, la acumulación de carbono crea fricción y calor. Finalmente, se acumula tanto carbono que el cerrojo no puede girar libremente o el portacerrojo no puede moverse con suavidad. El arma requiere limpieza.
En el sistema de pistón del HK416, los gases de combustión nunca entran en el receptor. Golpean el pistón, que transfiere la energía mecánicamente a la varilla de operación, la cual transfiere la energía al portacerrojo. Los gases se ventilan hacia adelante a través de puertos en el bloque de gas, saliendo cerca de la boca del cañón. El carbono se sigue formando, pero se acumula en el bloque de gas y en el cilindro del pistón, componentes que son fácilmente extraíbles y no afectan al funcionamiento del cerrojo. El compromiso de ingeniería es la masa y la complejidad. El sistema de pistón añade componentes: el pistón, el cilindro, la varilla de operación y la carcasa del bloque de gas. En conjunto, estos añaden aproximadamente 10 onzas al peso del arma. El bloque de gas requiere un mecanizado preciso para mantener la alineación entre el pistón y el cilindro bajo estrés térmico. El canal de la varilla de operación en el receptor superior es una característica patentada que hace que el receptor no sea intercambiable con los superiores estándar del AR-15. Pero la ganancia operativa es medible. Los protocolos de prueba mostraron que el HK416 mantenía su función a través de conteos de disparos que requerirían múltiples limpiezas con un M4 de impacto directo. El sistema resultó particularmente ventajoso en entornos con partículas finas, arena, polvo, ceniza, donde la contaminación entra por la ventana de expulsión, pero no puede llegar a la interfaz crítica del cerrojo con el portacerrojo, porque no hay un tubo de gas que sirva de vía de acceso. ¿Crees que esta elección de diseño era inevitable o fue una apuesta arriesgada en su momento? Comparte tu opinión en los comentarios y pasa esta historia a alguien que disfrute entendiendo cómo funcionan realmente las cosas. Parte 4. Las pruebas de confiabilidad para armas ligeras militares siguen protocolos diseñados para simular el estrés operativo. El HK416 entró en esos protocolos en 2005, compitiendo no contra hipótesis, sino contra datos documentados de rendimiento del M4. La prueba de arena consistió en exponer el fusil a partículas finas de sílice mientras se ciclaba con cargadores llenos. La recámara permaneció abierta durante la exposición al polvo, permitiendo que la contaminación entrara en el receptor, un escenario realista cuando los fusiles son transportados en vehículos por terrenos desérticos. El sistema de impacto directo del M4 mostró una degradación en su funcionamiento tras varios cientos de disparos, requiriendo desmontaje y limpieza. El HK416 continuó ciclando más allá de los 1000 disparos con la misma carga de polvo. La diferencia era clara. Sin un tubo de gas que canalizara los subproductos de la combustión hacia el mecanismo, el grupo del portacerrojo permanecía más limpio. Las temperaturas extremas pusieron a prueba la gestión térmica. A menos 40 grados, los lubricantes se espesan y el metal se contrae. Las holguras entre el pistón y el cilindro, que funcionaban a 70 grados, podrían teóricamente atascarse con un frío extremo. El protocolo de prueba exigía secuencias de disparo después de que el arma hubiera estado expuesta al frío intenso durante toda la noche. El sistema de pistón del HK416 mantuvo su funcionamiento. Las holguras habían sido diseñadas con márgenes de contracción térmica integrados. Las pruebas de alta temperatura examinaron lo que ocurría durante el fuego sostenido, cuando el calor del cañón alcanza niveles que afectan la metalurgia. Tras disparar varios cientos de cartuchos en rápida sucesión, la temperatura del cañón puede superar los 500 grados Fahrenheit. A esas temperaturas, la expansión térmica se vuelve significativa. El bloque de gas, montado directamente en el cañón, se expande con él. Pero el receptor superior, que alberga el canal de la varilla de operación, se expande a un ritmo diferente porque no está en contacto directo con el cañón.
El reto de ingeniería era asegurar que esa expansión diferencial no creara atascos o desalineaciones. La solución implicó dejar el bloque de gas flotante sobre el cañón con una especificación de torque específica. Si estaba demasiado flojo, la presión del gas podía desplazar el bloque, creando una desalineación. Si estaba demasiado apretado, la expansión térmica podría distorsionar el orificio del cilindro. La especificación final representó un equilibrio, suficiente fuerza de sujeción para evitar el movimiento bajo el retroceso, pero suficiente flexibilidad para permitir la expansión térmica sin inducir estrés. Las pruebas de precisión abordaron una preocupación específica de los sistemas de pistón, los armónicos. Cada cañón de fusil vibra al ser disparado, un patrón de ondas complejo llamado oscilación armónica. El cañón se mueve en un patrón constante que los tiradores experimentados tienen en cuenta al ajustar sus miras. Añadir un sistema de pistón al cañón cambia la distribución de la masa y, por tanto, el patrón armónico. Si ese cambio es inconsistente, si los impactos del pistón varían en tiempo o fuerza, la precisión se degrada. El HK416 demostró una precisión comparable o superior al rendimiento del M4 estándar. La clave fue la consistencia en la carrera del pistón. Debido a que el pistón se movía a la misma distancia en cada ciclo y transfería energía a la varilla de operación en el mismo punto de la curva de presión del cañón, la perturbación armónica se mantenía constante. Los tiradores podían ajustar el arma y esperar que ese ajuste se mantuviera a través de diferentes tipos de munición y condiciones ambientales. Las pruebas de resistencia llevaron al sistema al límite para identificar modos de fallo. Los fusiles de prueba se dispararon continuamente hasta que los componentes se rompieron. El objetivo no era demostrar que el arma nunca fallaría. Todos los sistemas mecánicos acaban fallando, sino identificar qué componentes fallarían primero y si esos fallos eran predecibles y reparables. El pistón y la varilla de operación del HK416 mostraron patrones de desgaste, pero mantuvieron su función más allá de los 10.000 disparos. El portacerrojo, operando con una velocidad menor que en los sistemas de impacto directo debido a la ventaja mecánica del pistón, mostró un menor desgaste en sus tetones. El cañón siguió siendo el componente que limitaba la vida útil, lo cual es consistente con todos los sistemas de fusiles. Para 2006, existían suficientes datos de prueba para respaldar las decisiones de despliegue. Unidades de operaciones especiales, que disponen de presupuestos discrecionales para equipos especializados, comenzaron a adoptar el HK416. Las fuerzas convencionales, limitadas por procesos de adquisición e infraestructuras logísticas construidas en torno al M4, se movieron más lentamente, pero la validación de ingeniería estaba completa. El sistema de pistón funcionaba. Parte 5. El sistema de pistón de gas de carrera corta es la característica definitoria del HK416, pero entender por qué es importante requiere comprender qué fue lo que reemplazó. El sistema de impacto directo del AR-15, diseñado por Eugene Stoner en la década de 1950, era elegante por su simplicidad. Sin pistón, sin varilla de operación, sin piezas móviles adicionales. El tubo de gas era la única adición a un mecanismo básico de cerrojo rotatorio. Esta simplicidad significaba menos componentes que fabricar, montar y mantener. También significaba un peso menor, una ventaja significativa para un fusil diseñado cuando reducir la carga del soldado era una prioridad. Pero la simplicidad creó una dependencia. El grupo del portacerrojo debía permanecer limpio para que el cerrojo girara libremente. En condiciones de cuartel con programas de mantenimiento regulares, esto no era problemático. En operaciones de campo prolongadas,
donde los intervalos de limpieza venían determinados por el ritmo operativo y no por la doctrina de mantenimiento, la acumulación de carbono se convertía en un vector de fallo. El sistema de pistón del HK416 aceptó una complejidad adicional, más piezas, más masa, más mecanizado, para eliminar ese vector de fallo. Esto no era ingeniería teórica. Para 2004, la retroalimentación operativa de los despliegues había hecho que el patrón fuera estadísticamente significativo. Los fusiles de impacto directo requerían limpieza cada 500 a 1000 disparos para mantener la confiabilidad. Los fusiles accionados por pistón extendían ese intervalo a varios miles de disparos. En entornos donde el acceso a materiales de limpieza era limitado o donde el ritmo operativo hacía que el mantenimiento detallado fuera poco práctico, esa diferencia tenía implicaciones tácticas. Lo que convierte al sistema de pistón en la curiosidad final es lo que revela sobre los compromisos de ingeniería. El HK416 es más pesado que un M4. Es más complejo. Requiere receptores superiores patentados que no son intercambiables con los inferiores estándar del AR-15 sin el superior correspondiente. Su fabricación es más costosa. Según las métricas convencionales, peso, simplicidad, coste, es inferior. Pero esas métricas asumen que el mantenimiento está siempre disponible. La propuesta de valor del sistema de pistón se basa en una suposición diferente, que las condiciones operativas impedirán en algún momento un mantenimiento oportuno. Bajo esa premisa, la complejidad y el peso se convierten en un seguro. El sistema de pistón no hace que el fusil sea mejor en condiciones ideales. Hace que el fusil sea funcional en condiciones degradadas. Esta filosofía de diseño se alinea con la historia institucional de Heckler & Koch. La empresa forjó su reputación con armas diseñadas para la confiabilidad por encima de la elegancia. El fusil G3 era pesado y tenía un retroceso violento, pero funcionaba en condiciones de selva, desierto y ártico. El subfusil MP5 era mecánicamente complejo, pero alimentaba de forma fiable y mantenía la precisión. El HK416 continuó ese patrón. Aceptar compromisos en el rendimiento en condiciones ideales para asegurar el funcionamiento en los peores escenarios. La propia denominación de carrera corta es significativa. Los sistemas de pistón de carrera larga, como los del AK-47, unen el pistón directamente al portacerrojo. El pistón recorre toda la longitud de la carrera del portacerrojo. Esto crea más masa moviéndose hacia adelante y hacia atrás, lo que aumenta el retroceso y puede afectar la precisión. Los sistemas de carrera corta separan el pistón del portacerrojo. El pistón se mueve solo lo suficiente para impartir impulso y luego se detiene. Esto reduce la masa recíproca y permite un control más preciso de la velocidad del portacerrojo. Para el HK416, esa precisión era fundamental. El fusil debía mantener la compatibilidad con los sistemas de recuperación estándar del AR-15. El peso del amortiguador y la constante del resorte están calibrados para velocidades específicas del portacerrojo. Si el sistema de pistón aceleraba el portacerrojo demasiado rápido o demasiado lento, requeriría amortiguadores no estándar, lo que comprometería el objetivo de mantener la comunalidad de piezas con el inventario existente de M4. El pistón de carrera corta permitió al equipo de ingeniería ajustar la velocidad del portacerrojo, modificando la masa del pistón y la longitud de la carrera hasta que coincidió con la sincronización del M4. La curiosidad final, entonces, es que la característica más importante del HK416 es también la menos visible durante el funcionamiento normal. Un tirador que dispara el fusil experimenta un manejo casi idéntico al de un M4. El golpe del pistón ocurre demasiado rápido para sentirse como un evento distinto.
El sonido del fusil, el retroceso y el manejo del arma son familiares. La diferencia surge solo después de cientos o miles de disparos, cuando el M4 empieza a fallar por la acumulación de carbono y el HK-416 sigue funcionando. El triunfo de la ingeniería consiste en crear una confiabilidad que solo se hace evidente cuando otros sistemas fallan. Parte 6. Para 2007, el HK-416 había logrado algo inusual en las adquisiciones militares: ser adoptado por unidades de élite sin una competencia formal. Operadores con presupuestos de equipo discrecionales y experiencia operativa, tanto con el M4 como con el HK-416, estaban eligiendo este último. Esa elección representaba una validación más rigurosa que cualquier protocolo de prueba. Los usuarios con conocimiento directo de ambos sistemas preferían la variante accionada por pistón. El fusil ganó visibilidad en 2011 cuando unidades de guerra especial naval de los EEUU utilizaron el HK-416 en operaciones de alto perfil. Operativo creó un impulso en el mercado. Unidades militares que antes consideraban al HK-416 demasiado caro o demasiado diferente del M4 estándar empezaron a reevaluarlo. La pregunta pasó de ¿es mejor? A ¿vale la pena el coste adicional? Para las unidades que esperaban ser desplegadas en entornos donde el mantenimiento sería limitado, la respuesta era cada vez más afirmativa. Francia adoptó el HK-416F como su fusil de servicio estándar, reemplazando al FAMAS. Noruega seleccionó el HK-416N para sus fuerzas armadas. Las unidades de operaciones especiales de Alemania eligieron el HK-416A5. Cada adopción representaba a un ejército nacional, determinando que las ventajas de confiabilidad del sistema de pistón justificaban los costes. No se trataba de compras incrementales, eran decisiones para construir la logística, el entrenamiento y los armeros en torno a un arma cuya innovación principal era hacer más robusta la plataforma AR-15. El legado de la ingeniería se extiende más allá de las cifras de adopción. El HK-416 demostró que el desarrollo exitoso de un arma no requería tecnología revolucionaria, sino una aplicación disciplinada de los principios existentes a problemas documentados. El pistón de gas de carrera corta no era nuevo. Lo nuevo fue integrarlo en la arquitectura del AR-15 con la precisión suficiente para que el resultado resultara familiar a los usuarios y al mismo tiempo funcionara de forma diferente bajo estrés. Otros fabricantes respondieron. Múltiples empresas desarrollaron receptores superiores de AR-15 accionados por pistón. Algunos utilizaron diseños similares al sistema de carrera corta del HK-416. Otros experimentaron con configuraciones de carrera larga o enfoques híbridos. El mercado validó que los soldados y operadores querían alternativas al impacto directo, aunque ello significara aceptar peso y complejidad adicionales. El diseño del HK-416 también influyó en la forma en que los militares evaluaban la confiabilidad. Los protocolos de prueba empezaron a hacer hincapié en el fuego sostenido y la contaminación ambiental, en lugar de centrarse únicamente en la precisión y el peso en condiciones ideales. El reconocimiento de que la confiabilidad en condiciones degradadas tenía un valor táctico cambió las prioridades de adquisición. Un fusil que funcionaba el 95% de las veces en condiciones perfectas, pero fallaba con el polvo o el frío, era menos valioso que uno que funcionaba el 95% de las veces independientemente de las condiciones. La ingeniería del fusil representa un enfoque específico para la resolución de problemas, identificar la limitación, abordarla directamente y preservar todo lo demás. El HK-416 no intentó reemplazar al AR-15.
No introdujo nuevos calibres, nuevos sistemas de control de fuego o cambios ergonómicos radicales. Cambió el sistema de gas, porque el sistema de gas era el punto de fallo documentado. Esa disciplina, la negativa a ampliar el alcance más allá del problema definido, es lo que hizo que el proyecto tuviera éxito. El logro de Heckler & Koch fue reconocer que la mejora no requería una reinvención total. El manejo del M4, la compatibilidad de cargadores, el montaje de accesorios y la modularidad eran fortalezas. El sistema de gas de impacto directo era una debilidad. Corregir la debilidad, preservando las fortalezas, creó un arma que las instituciones militares podían adoptar sin necesidad de reentrenamiento integral o cambios en la infraestructura. El HK-416 funciona porque su ingeniería respetó la realidad operativa. Los soldados no siempre pueden limpiar las armas, según el programa previsto. Los entornos contienen polvo, arena y humedad. El fuego sostenido genera calor y carbono. El sistema de pistón no elimina esos factores. Los aísla del mecanismo que cicla la acción. Ese aislamiento, logrado mediante precisión mecánica y gestión térmica, es la aportación de la ingeniería. 3 décadas después de que el M16 entrara en servicio, la plataforma AR-15 seguía siendo dominante no porque fuera perfecta, sino porque era modular y familiar. El HK-416 demostró que ese dominio podía dar cabida a la mejora. El pistón de gas de carrera corta, contenido en un receptor superior modificado, hizo que la plataforma fuera más fiable sin que resultara extraña. Ese equilibrio entre innovación y compatibilidad define la trascendencia del arma. Si disfrutas de historias tranquilas y reales sobre cómo la ingeniería moldeó el mundo, suscríbete al canal, deja un me gusta y dinos desde qué país nos estás viendo. ¿Te gustaría que profundizara en los detalles técnicos de algún otro sistema de armas icónico o que analice las diferencias específicas de rendimiento entre las distintas variantes del HK-416?